Gracias, Moisés García, por esa información. Y ahora vamos a hablar de temas de la salud. Específicamente vamos a abordar con el doctor Javier Bravo sobre un tema que interesa a nuestros amigos televidentes que padecen de diabetes. El tema es sobre los mitos y realidades de la insulina. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Katy Molina, ¿verdad?, por la entrevista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida y llevando temas de interés hacia los televidentes. Cuando hablamos de mitos y realidades de la insulina, hablamos de un tema muy interesante, puesto que en la consulta el paciente te llega y te dice, doctor, vea, yo no quiero ponerme insulina, no quiero llegar a insulina, porque siento que la insulina me va a caer mal. ¿Y qué es la insulina? La insulina no es más que una hormona que se sintetiza a nivel de las células pancreáticas, especialmente las células beta, con el objetivo de reducir el nivel de glucosa que el paciente debe tener en sangre en ese momento o productos de los alimentos que el paciente ingiere. Eso es lo normal. En el paciente diabético, que cada vez se va acercando a padecer de diabetes, es porque inicia con una resistencia a la insulina o algo que se conoce como prediabetes por el exceso de peso, por el exceso de consumo de alimentos y por ende el paciente posteriormente desarrolla la enfermedad. En el caso del paciente que no produce insulina, que ya es otra condición médica, es el paciente diabético tipo 1, que obviamente este paciente no produce insulina de ningún tipo, de tal manera que este paciente pues tiene que utilizar insulina exógena para poder sobrevivir. Doctor, ¿es mito o realidad que la insulina engorde? Eso es totalmente falso. La insulina normalmente no engorda. Sí sabemos que el paciente diabético descompensado pierde peso totalmente. Ese paciente sí amerita insulina a lo inmediato para regular normalmente lo que es la parte de la enfermedad, pero de alguna manera ese paciente viene aumentando un poco de peso por la descompensación metabólica. Pero una vez que el paciente está compensado, está controlado, adquiere su peso que tuvo anteriormente y de tal manera que el paciente con hábitos alimenticios puede mantener su peso ideal. Recomendamos a nuestros amigos televidentes que nos sintonicen a través de nuestra página en Facebook para que nos hagan sus consultas y así exponerle al doctor Javier Bravo sobre la situación de ustedes. También, la insulina, doctor, ¿podría ser adictiva? Realmente no, la insulina más que todo previene complicaciones crónicas de la enfermedad, por ende el paciente la necesita. Una vez que se instaura el tratamiento, el paciente la va a utilizar hasta de por vida. Y también esta provoca adicciones o efectos secundarios en las personas que se aplican. Todo paciente que se aplique insulina siempre se le da una orientación sobre efectos secundarios, beneficios, de tal manera que la insulina, el único efecto secundario que puede tener es la hipoglicemia, que son los bajones de glucosa en sangre. Por ende, el paciente tiene que estar alerta ante los síntomas que pueda tener en reacción a este tipo de medicamentos. ¿Es un mito o realidad, doctor, que la insulina cura la diabetes? Fíjate que eso lo he escuchado bastante y realmente pues eso es un mito. Cuando el paciente diabético, como al inicio lo dijimos, hay una ausencia total de producción de insulina, el paciente requiere de la insulina como tal para poder sobrevivir. De tal manera que con ese objetivo fue que se descubrió para venir a mantener al paciente y de esa manera pues evitar que se complique aún más. ¿Cómo puede una persona poner límites para no aplicarse de manera excesiva la insulina? Creo que en este tipo de pacientes lo que podemos hacer es dejarles dosis indicadas según el peso, con el objetivo de que el paciente pueda ir monitoreando a través de su glucosa la cantidad de insulina a ponerse. Recordemos que cuando hablamos de insulina de acción intermedia, insulina de acción rápida, insulina de acción ultra rápida y insulina de acción ultra lenta. De acuerdo al médico que le ponga el tipo de tratamiento al paciente, de esa manera se va a ir orientando las dosificaciones que tiene y se va a ir monitoreando, y si los niveles de glucosa no los encontramos en metas como debería estar, entonces se van aumentando las dosis. Caso contrario, que el paciente presenta niveles de glucosa un poco más bajos, entonces probablemente se le baje la dosis de insulina. Hay personas que manifiestan que de tanto aplicarse insulina han quedado ciegos. ¿Esto es verdad? Eso es totalmente falso. Ese es uno de los mitos que nos enfrentamos todos los médicos, porque la mayoría
terminan diciendo de que la insulina los dejó ciegos, que la insulina les afectó la vista y que realmente, si hablamos fisiológicamente, cuando hay diabetes descompensada o niveles de glucosa de manera alta, sostenida, eso hace que vaya afectando los nervios, así como le afecta lo que es la parte de los pies, que los pacientes manifiestan como neuropatía diabética, el ardor, las molestias. Paralelamente se van dañando también nervios, tanto del riñón, los nervios de otra parte, inclusive el nervio óptico, que eso te puede llevar progresivamente a afectación meramente visual. Por ende, también el ojo son unos órganos que te pueden afectar por el azúcar y esto te puede llevar a una ceguera. Entonces, lo más ideal en este caso es controlar metabólicamente la enfermedad basado con insulina y de esta forma va a disminuir la complicación como es la ceguera. Doctor, ¿qué tan confiable es la insulina? Porque hay personas que manifiestan tener miedo porque supuestamente esta se aplica cuando ya está la diabetes en un estado avanzado. Sí, fíjate que ese es otro mito donde los pacientes te dicen, doctor, yo no me pongo insulina porque al ponérmela es que ya mi enfermedad ya está en etapa terminal y no es así totalmente. La realidad es que cuando el paciente ya no se mantiene estable o compensado con hipoglicemiantes orales, por ende pasamos a insulina. Un paciente que tiene más de 15, 20 años de padecer de diabetes ya debería estar con insulina, porque normalmente casi la mayoría de los pacientes no controla sus hábitos alimenticios y si a eso le agregamos los factores externos como es el estrés, como los cambios de humor en el paciente, los hábitos alimenticios, el sedentarismo, entonces por ende el paciente necesita para regular insulina y si a eso se le agrega otras patologías como problemas cardíacos, problemas hepáticos, entonces el paciente ya está consumiendo más de 10, 15 fármacos de tal manera que eso puede afectar lo que es la parte del estómago y el hígado, y por ende es mejor omitirle los hipoglicemiantes orales al paciente y indicarle insulina. ¿Puede una persona durante toda su vida con diabetes aplicarse insulina o hay un momento que ya la puede dejar? Fíjate que eso es importante, porque cuando el paciente se da el diagnóstico, es aquel paciente que se complicó en su momento, se le diagnosticó con una cetoacidosis diabética, nunca se hizo caso, sabía que era diabético o sabía que podía tener síntomas, pero tuvo miedo visitar al médico, de tal manera que ya el paciente inició con las 4P famosas, la pérdida de peso, la orinadera, mucha sed, y eso lo llevó al hospital, de tal manera que ya en el hospital al paciente le indican insulina, le indican tratamiento, lo controlan, y quizás anda un proceso infeccioso y el paciente pues pasa de 5 a 7 días hospitalizado. Cuando le dan de alta, entonces lo envían con insulina. Entonces viene el paciente a la consulta y te dice, doctor, yo ya no quiero estar con insulina porque realmente estoy iniciando la enfermedad, pero existe la probabilidad de que ese paciente pasó sus 2 años, 3 años atrás descompensado de tal manera que ya el cuerpo no aguantó con altos niveles de glucosa y por ende el paciente tiene dos opciones. Si es un paciente totalmente estricto y acepta la insulina, él puede iniciar con la insulina, con la enfermedad y pasar toda la vida. Pero si el paciente en algún momento se controla metabólicamente con hábitos alimenticios, podemos hacer un traslape con la insulina y el hipoglicemiante orales o poner de las dos de tal manera que el paciente vaya controlándose. Lo ideal de todo esto es que cualquier otro tratamiento va a ayudar a que el paciente evite complicaciones, pero de hecho la insulina se puede utilizar al inicio de la enfermedad, durante la enfermedad o al final de la enfermedad. ¿Cuáles serían las desventajas de aplicarse insulina, doctor? La desventaja es que se puede complicar muy fácil el paciente, no va a tener un control tan estricto como el medicamento, ¿verdad? El paciente va a llegar más rápido a meta, ¿verdad? Si está con una insulina, y creo que alguna de las desventajas que pueda tener es en cuanto al almacenamiento y a su uso, que algunas veces los pacientes se les olvida ponerse la insulina o se les olvida que tienen que mantener la insulina refrigerada o algunas veces se la pueden poner muy helada, es decir, la sacan de la refri y la ponen muy helada y eso puede causar mucho dolor en la región del cuerpo. ¿Qué pasa si una persona no se aplica insulina, esa persona con diabetes? Eso es muy importante y se está dando muy frecuente en personas de la tercera edad. Es que me dormí, me levanté a las 10 de la mañana y realmente pues no tenía hambre, entonces no me apliqué la insulina.
Por ende, cuando uno le indica al paciente aplicarse insulina 2 veces al día, es que tiene que ser estricto en este sentido, porque esa irregularidad de aplicación de insulina, eso te puede llevar a complicaciones a corto plazo. El detalle está que muchos de los pacientes, ya una vez complicados, piensan que al iniciar un control estricto van a poder evitar complicaciones que realmente son irreversibles. Entonces, imagínate un paciente con una polineuropatía y quiera estrictamente controlar su nivel de glucosa, ya hay un daño crónico a nivel de los nervios. Entonces, por ende, el paciente sí va a mejorar un poco la sintomatología, pero la complicación ahí va a estar. Lo que vamos a hacer es retrasarla un poco, al igual que cualquier evento cardiovascular que pueda tener si el paciente no se aplica su insulina como tal. ¿Un mito o realidad de que un paciente con diabetes y se aplique insulina tendrá muchos episodios de hipoglucemia o niveles bajos en la glucosa de la sangre? Esa es una realidad. Una realidad, si el paciente se está aplicando mucha insulina, va a tener episodios de hipoglicemia siempre y cuando no ingiere el alimento adecuado. Recordemos que cuando nosotros le decimos al paciente se va a aplicar insulina en la mañana, al mediodía y en la tarde, es porque va a ser, si una insulina de acción ultra rápida o rápida, va a ser con cada alimento con el objetivo de que su glucosa no eleve después de las comidas. Y cuando ponemos insulina de acción intermedia que se aplican 2 veces al día, también debe de comer, porque muchos pacientes tienen el error de inyectarse en la mañana, salen de sus casas, se les olvidó desayunar y a las 2-3 horas ya tienen un episodio de hipoglicemia. Y las personas de la tercera edad que no tienen glucómetro y se aplican su insulina en la noche, por ende pueden tener hipoglicemia en la madrugada, y eso es bastante peligroso porque las hipoglicemias normalmente dan ronquidos en los pacientes diabéticos y el familiar piensa que esos ronquidos son producto del sueño, y no es más que una hipoglicemia severa que pueda tener en ese momento, que el paciente puede caer en una muerte cerebral. Para aclararle a la gente, ¿qué concepto debe de tener sobre la insulina, doctor, esas recomendaciones? Importantísimo, cuando usted esté en la consulta con su médico y el médico le indique, mire, usted ahora va a ocupar insulina, no la rechace, por algo se la está enviando, porque realmente está notando alguna complicación en usted y lo más idóneo es ocupar la insulina en ese momento. ¿Qué pasa en muchos pacientes que no aceptan insulina en su momento? Acuden a otro médico y entonces el otro médico viene, lo complace y le dice, no, ok, vamos a seguir con tratamiento oral, y quizás se esté complicando aún más. Entonces, lo ideal sería aplicarse la insulina de acuerdo a las etapas que tenga su enfermedad, de acuerdo a las complicaciones que tenga, con el objetivo de controlarse. Lo segundo, recibir una buena consejería en cuanto a la aplicación, porque muchos pacientes sienten temor de ver la jeringa, de la aplicación, y por ende la jeringa o la aplicación no duele totalmente. Es simple y sencillamente es algo psicológico que se ha venido haciendo a través del tiempo, de que causa mucho dolor lo que es la aplicación de la insulina, pero no duele totalmente. Ya nosotros lo hemos experimentado en muchos pacientes, mas sin embargo es importante tomar en cuenta de que la insulina es el tratamiento de elección para todo paciente diabético, es lo mejor que puede existir, de tal manera que así puede evitar complicaciones crónicas. Recuerde pensar siempre en el futuro que puede llevar a una complicación tanto renal como oftalmológica o como amputaciones en los pies, porque eso al final el paciente lo va a deprimir más y lo puede llevar a la muerte. ¿Tampoco causa hinchazón en la zona de aplicación? Si hay una mala técnica, sí puede causar molestia, sí puede causar morado, sí puede causar inflamaciones, sí puede causar cualquier tipo de reacción con la mala técnica. Porque algunas veces nosotros le decimos al paciente, mire, se va a aplicar insulina en la mañana y en la tarde, ¿usted tiene familiar diabético? Sí, yo se la he estado aplicando. Ah, ok, pero hay que ver cómo se la está aplicando, cómo la prepara, cómo la saca la refri, y de tal manera que eso también tiene que ver con el tratamiento, cómo es el almacenamiento, cómo es la aplicación y cómo es la extracción de la insulina, de tal manera para evitar este tipo de situaciones en el paciente. Para las personas que quisieran pasar consulta con usted, su número de teléfono, ¿dónde está ubicada su clínica? Bueno, ahí van a aparecer los números en pantalla, ¿verdad? Yo estoy ubicado en la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, en la colonia del Periodista. Como la calle está un poquito ahí, la están construyendo, entonces la entrada es por la Plaza Caracol, y nos ubicamos del Parque de la Colonia Periodista, Media Lago, una cuadra abajo, Clínica de Diabetología, Dr. Javier Bravo, en un horario de atención de las 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado, puede ser previa cita, ¿verdad? Y si tiene interés de llegar inmediatamente, pues también lo podemos atender sin ningún problema. Nos pueden visitar también en las redes como Clínica de Diabetología, Dr. Javier Bravo, y ahí puede hacer sus consultas si lo desea de esa forma.
Muchas gracias, doctor Javier, por este tema sobre los mitos y realidades de la insulina. Nosotros vamos a una pausa comercial.